Como les decía, en general vamos a tratar de tratar todo lo que sea el tamizaje con mamografía en las pacientes con cáncer de mama y que ha sido un poco relativizado su real importancia en las últimas décadas. Eh, y vamos a ver quizás la real importancia y en qué grupo etario de las mujeres con cáncer de mama nosotros podemos ver esta disminución. No puedo no partir con la realidad del cáncer de mama tanto en el mundo como en las diferentes zonas digamos, tanto de Sudamérica como de Chile, diciendo que en general el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer, considerando alrededor del 23% del total de nuevos cánceres en el mundo. Ahí existe un 14% de muertes por cáncer de mama en el año y la tasa más o menos estandarizada es de 39 por 100.000 mujeres en mujeres sobre los 15 años. Se ha visto que alrededor de 1.400.000 casos nuevos de cáncer de mama existen en el mundo y fallecen alrededor de 460.000 mujeres, llegando a una tasa estandarizada de 12.5 por 100.000 mujeres. Si nosotros vemos un país tan importante como Estados Unidos, sobre todo en todos sus registros que tienen, nosotros podemos ver que en Estados Unidos existen alrededor de 232.000 casos de cánceres nuevos al año. Alrededor de 64.600 de estos son carcinomas ductal in situ y fallecen alrededor de 40.000 mujeres al año por cáncer de mama, con un riesgo de desarrollar cáncer de mama de 12.5. En general podemos decir que en la actualidad una de cada 8 mujeres va a hacer un cáncer de mama durante su vida. Si nosotros vamos ahora a Sudamérica, las incidencias no son tan claras y las mortalidades tampoco son tan claras por los bajos registros que también existen, pero podemos decir que la incidencia en Sudamérica es de 44.3 por 100.000 mujeres, alrededor de 90.000 casos nuevos de cáncer de mama y la tasa de mortalidad es un poco más elevada digamos, en los recuentos de Estados Unidos, llegando a un 13.2 por 100.000 mujeres y los fallecimientos son alrededor de 27.700 mujeres al año. Cuando nosotros revisamos luego Chile, sobre todo en las estadísticas del Globacán del 2018, podemos ver que el cáncer de mama en nuestro país es la primera causa de muerte por mujer, en las mujeres. Esto ha cambiado probablemente, porque el año 95 nosotros podemos decir que el cáncer de mama era el cuarto lugar en la mortalidad por cáncer de mama, por supuesto después de la vesícula biliar y las vías biliares, el estómago, el cáncer cervicuterino, y en los años venideros se puso en el primer lugar como mortalidad en cánceres en las mujeres. La incidencia es alrededor de 16 por 100.000 mujeres y la es, en general se ha visto en estos años una reducción de la mortalidad de alrededor de un 14.4%. Existen alrededor, en el año 2018, considerados alrededor de 5.393 casos nuevos, y dentro de las cosas buenas que han pasado en nuestro país es que ha habido un aumento en el diagnóstico de los cánceres precoces, subiendo de un 46 a casi un 70%. Este aumento se ha debido principalmente a un mejor acceso a la salud y también al uso más masificado que tenemos de la mamografía. Y las etapas avanzadas disminuyeron desde un 20 a un 5.3%, por lo tanto uno podría decir que vamos progresando, lento, pero progresamos. En el Globacán del año 2008 y en el del 2010 nosotros podemos ver que siempre, cuando solamente consideramos los cánceres en las mujeres, el cáncer de mama siempre es el primero. Si nosotros vemos, y ya nos vamos a Chile solamente, cuando nosotros vemos en general los nuevos cánceres de mama en ambos sexos, vemos que primero es el de próstata, el colorectal, y ya aparece el cáncer de mama como el tercer cáncer más frecuente en Chile. Y si nosotros consideramos solamente los nuevos casos en mujeres, vemos que pasa al primer lugar con 5.393 casos, ocupando un 20.8% de los nuevos casos de cánceres. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el cáncer de mama es un problema serio para la salud pública de nuestro país y por lo tanto quizás esta, esta evaluación sea importante decir que el tamizaje en cáncer de mama con mamografía es una herramienta muy eficaz para resolver este problema tan importante que
nos ocupa. Cuando nosotros decimos en general que el diagnóstico de cáncer de mama debiese ser lo más precoz posible, porque por supuesto esto hace que se mejore el pronóstico, debido a que en general uno puede brindarle mejores tratamientos a nuestros pacientes, más ampliados tratamientos y su pronóstico vaya a mejorar mucho. Y tenemos muchos métodos para hacer el diagnóstico, dentro de los cuales, por supuesto, en la tabla se mencionan los, más, los que más se realizan. Tenemos, obviamente, nuestro gold estándar, que es, por supuesto, la mamografía, y ustedes ven que tiene una alta tasa de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de cáncer de mama. El ultrasonido baja mucho su sensibilidad y aumenta la especificidad, y esto debido principalmente a que esto depende mucho de la persona que realice el ultrasonido y, por ende, el diagnóstico a través de este método. La resonancia magnética, hemos venido viendo que aumenta mucho la cantidad de pacientes que se están sometiendo a resonancia magnética con excelente sensibilidad y especificidades, incluso alcanzando la sensibilidad y especificidad mucho mejor que la asociación entre mamografía y ultrasonido. Hay otros exámenes que también tienen una alta sensibilidad, como el PET-CT, y también otros métodos diagnósticos por imágenes que han venido apareciendo y que en los últimos congresos de cáncer de mama se han mencionado, como la mamografía con realce contraste y la resonancia magnética abreviada, que todavía tampoco han demostrado realmente una disminución en la mortalidad, pero todos creemos que esto es una cosa de tiempo. Y otro que por supuesto no está ahí, pero obviamente en Chile ha aumentado, es la tomosíntesis o la mamografía 3D. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos quizá un tamizaje? En Chile sabemos, digamos en el resto del mundo, tanto en Norteamérica y Europa, países como Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, en Europa, Alemania, tienen programas de tamizaje en el cual la principal herramienta es la mamografía. Lamentablemente en Chile no existen programas de tamizaje ni tampoco estudios que nos brinden y nos digan cuál es la real importancia de este. Pero sí es importante que nosotros mirando afuera podemos establecer que quizás nosotros necesitamos como país tratar de iniciar un tamizaje con mamografía del cáncer de mama. Ahora, es cierto que lo más probable es que con esta pandemia todos estos estudios y estos inicios de los programas de tamizaje se vean retrasados, pero va a ser muy importante que nos organicemos y podamos hacer estos estudios. Ahora, ¿qué condiciones debería tener para realizar un buen tamizaje? Bueno, en general que el tamizaje de la patología, y en este caso del cáncer que nosotros realicemos, debe tener un tratamiento adecuado y eficaz. Debe ser un cáncer de alta prevalencia y que las pruebas realizadas tengan un bajo costo y sean muy accesibles a la población general. Y que, por supuesto, tengan un impacto muy importante en la mortalidad del cáncer. Y nosotros podemos decir que con estos tamizajes nosotros pretendemos disminuir la mortalidad, detectando el cáncer en estadios mucho más precoces y potencialmente más curables. Si nosotros podemos decir que estas condiciones las cumple casi a la perfección el cáncer de mama, teniendo muy buenos tratamientos, es un cáncer, como ya les mostré, de alta prevalencia, y cada vez se ha ido masificando su uso y su accesibilidad en los distintos servicios de salud, tanto privados como públicos en nuestro país. Ahora, definamos tamizaje, es la utilización de una prueba, en este caso la mamografía, que puede aplicarse en personas que no tienen síntomas ni signos del cáncer de mama, y así poderlos identificar y que esto nos permita diagnosticar en estadios más iniciales y por ende mejorar los tratamientos y mejorar el pronóstico. Insisto, ¿por qué necesitamos un tamizaje? Voy a partir un poco mostrándoles que en general la mayoría de las sociedades, ya sea el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, la Sociedad Americana de Cáncer, siempre dice que en general el autoexamen de mama y el examen físico de mama no han logrado ser una herramienta importante para disminuir la mortalidad en el cáncer de mama. Y nosotros podemos ver en esta diapositiva que efectivamente la sensibilidad que tiene el autoexamen y el examen clínico de las mamas depende exclusivamente del tamaño tumoral. O sea, está claro que aumenta la sensibilidad cuando aumenta el tamaño tumoral y disminuye en forma notable cuando el tamaño del tumor
o el cáncer de mama disminuye. Por lo tanto, no es una herramienta tan eficaz como para poder decir que nosotros vamos a detectar cánceres más precoces. Y cuando hablamos de del pronóstico del cáncer de mama, nosotros sabemos que el pronóstico depende del tamaño tumoral, del compromiso de la axila y, por supuesto, en la actualidad del patrón molecular del cáncer de mama. Podemos ver que en general a medida que aumenta el tamaño del tumor, también aumenta el compromiso de la axila, no solamente a medida que aumenta el tamaño, aumenta el compromiso de la axila, sino también aumenta el número de ganglios que puedan estar comprometidos y, por supuesto, ensombrecer el pronóstico de nuestro cáncer. Por lo tanto, en general, aquí es importante el rol que cumple la mamografía como un examen de tamizaje para el cáncer de mama. Es la herramienta básica. Es el único método que en la actualidad ha logrado disminuir la mortalidad. Esto a lo largo del tiempo en general partió disminuyendo la tasa de mortalidad de cáncer de mama entre un 20 y un 25%, y los distintos estudios han ido cuestionando quizás este real impacto, pero siempre se ha visto que existe una disminución de la tasa de mortalidad. Tiene una sensibilidad alta la mamografía, una sensibilidad que llega desde el 77 al 95% y una especificidad entre el 94 y el 97%. Por lo tanto, uno pudiese decir que la mamografía es el gold standard y es un examen que a medida que ha ido pasando el tiempo es lo que nosotros en Chile decimos es bueno, bonito y barato. Cuando nosotros podemos observar cuántas pacientes deberían ser diagnosticadas con cáncer de mama por las mamografías realizadas en un año, podemos ver en esta tabla que existe un importante número cuando uno considera a las pacientes entre 50 y 69 años. La parte más cuestionada del tamizaje del cáncer de mama quizás sea en el grupo etario entre los 40 y los 49. Podemos ver que en este grupo existe un diagnóstico de cáncer de 1.6 por 100.000 mamografías realizadas en un año. Y por supuesto, a medida que aumenta la edad, o sea, de los 50 hasta los 79 años, el número de diagnóstico de cáncer de mama sube y se hace casi estadísticamente significativa. Está claro que en general hay muchos estudios que vienen y datan de la década de los 60 y que han sido reanalizados y reestudiados a lo largo del tiempo. Muchos de estos estudios, y yo les muestro esta tabla, se han reanalizado y visto que si bien han disminuido la tasa de mortalidad, depende de muchos factores, sobre todo de la forma y la metodología en la cual se aplicaron, digamos, de la comparación entre las distintas mujeres y también que se ha visto que la reducción se ha mantenido en promedio entre un 15 y un 30, incluso llegando en algunos estudios hasta un 36%. Por lo tanto, los diferentes estudios han logrado demostrar esta disminución, pero también han agregado otro detalle, y que no es menor, que quizás el tamizaje con mamografía del cáncer de mama también lleva secundario a esto quizás un aumento del daño, y ese daño principalmente quizás se ha visto en el sobrediagnóstico y por supuesto en el sobretratamiento del cáncer de mama. Los últimos estudios han demostrado que quizás es mejor diagnosticar uno de más que uno de menos, a pesar de que en general esto pueda significar un sobrediagnóstico en el sentido de que diagnosticar un cáncer de mama que lo más probable no hubiese afectado la salud de la mujer a lo largo de su vida y tampoco hubiese llegado a aumentar su mortalidad. Pero la mayoría de los estudios hablan de una reducción de la mortalidad de cáncer aplicando el tamizaje. Ahora, con respecto a la mamografía y su rol en el tamizaje, influyen muchos factores. Por supuesto, la edad, como les mostré, en general en edades entre los 50 y los 69 años, la disminución de la mortalidad aplicando el tamizaje es muy importante. Lo más cuestionado quizás, y la disminución de esta disminución de la mortalidad se ve en edades entre 40 y 49 años, tema que aún no se ha resuelto, y que a pesar de los diferentes cuestionamientos, se ha visto que esta disminución ya no es tan alta como 20 o 25%, sino puede llegar incluso a un 16%. El tiempo desde el último examen que se realizó, por supuesto, es importante el intervalo, que también es discutido, y está claro que sobre los 50 años la mayoría de las sociedades
afirman que uno debería hacer un tamizaje con mamografía de un año. Y es muy cuestionado hacer este mismo tamizaje en pacientes entre 40 y 49 años de un año, cada un año. La densidad mamaria, por supuesto, está claro que disminuye la sensibilidad de la mamografía y, por supuesto, eso también ha hecho disminuir esta pesquisa en pacientes menores, porque está claro que el número de cánceres entre los 40 y los 49 años es mucho menor y su densidad mamaria es mucho mayor y por ende los diagnósticos se ven más ensombrecidos. Los equipos en los últimos años han ido mejorando en forma notable y, por supuesto, la interpretación y la toma de los exámenes por radiólogos o sea, tecnólogos y radiólogos que son más experimentados también han mejorado el diagnóstico de cáncer de mama con la mamografía. Esta es una importante revisión sistemática que la mayoría de las veces en todos los congresos se pone porque obviamente es un estudio realizado en Norteamérica el año 2019 por Nielsen y fue modificado y reestudiado el año 2011 por Gotze y el mismo Nielsen. Y nosotros podemos ver que aquí en general la reducción y la prevención con un tamizaje con mamografía disminuye de forma importante entre los 50 y los 69 años, o sea, para prevenir digamos, la muerte por un cáncer de mama entre los 50 y los 69 años, el número de mamografía es bastante razonable. En el grupo etario entre los 50 y los 59 años vemos que tenemos que realizar alrededor de 1.300 mamografías para prevenir la muerte por cáncer de mama, y eso mejora mucho entre los 60 y los 69 años, que uno debería realizar alrededor de 377 mamografías para prevenir la muerte de un cáncer de mama. Nuevamente, el cuestionamiento cae en el grupo etario de 39 y 49 años, en donde el número de mamografías para prevenir la muerte por el cáncer de mama se eleva mucho, se eleva a 1.900, y eso también depende, digamos, del intervalo y la frecuencia con la cual se realice. Por lo tanto, en general está claro en el mundo, porque sabemos que en Chile no hay estudios importantes acerca del tamizaje con mamografía del cáncer de mama, ha reducido la mortalidad en promedio en la actualidad con el gran análisis de todos los estudios alrededor de un 20%. Esta reducción se ha visto, aumenta con la edad, sobre todo sobre los 50 años, llegando a los 69, pero también existe una importante disminución de esta mortalidad cuando uno lo aplica en el grupo etario entre los 40 y los 49 años. Y en este es donde quizás pudiese decirse que se produce el mayor daño, por decirlo de alguna forma, con respecto al tamizaje con cáncer de mama. ¿Por qué? Porque existe un aumento del número de los falsos positivos. Y esto lleva, por supuesto, lo que yo les nombraba, al sobrediagnóstico y a veces también un sobretratamiento, y también a un mayor número de métodos de examen aplicados a la paciente, o sea, mamografía, asociado a ecografía, realizar resonancias y aumentar el número de exámenes y el número de biopsias. Y, por supuesto, en el caso de países como el nuestro, que está en vía de desarrollo, aumentar los costos y también no teniendo un rendimiento adecuado. Y este tamizaje en las pacientes de 40 y 49 años, que es bastante cuestionado en el análisis de los estudios, quizás nos permita mejorar esta tasa de mortalidad aplicando el tamizaje, seleccionando un poco mejor quizás a las mujeres, tratando de aplicarlo específicamente en mujeres que tienen un más alto riesgo digamos, desarrollar cáncer, y ya lo más probable es que en la charla que a continuación el doctor Kai va a dar, vamos a ver cuáles son estas pacientes y quizás deberíamos enfatizar en el tamizaje con mamografía, aquellas mujeres que tienen un riesgo mucho más elevado. Por lo tanto, en general el tamizaje es muy importante, pero es importante que aquellas pacientes que se incluyan en estos estudios de tamizaje deben ser... ¿Aló? ¿Se escucha bien? ¿Aló? Se escucha bien, te estamos escuchando bien y van Ya. corriendo bien tus diapositivas. Perfecto. Que las mujeres seleccionadas para participar en los distintos tamizajes, y ojalá que en Chile luego se haga un estudio grande de tamizaje, sean informadas y educadas acerca de los beneficios y también los riesgos que cuando ellas se someten al tamizaje puedan ocurrir.
Y estos riesgos y beneficios, que sean bien claros y digamos objetivables y explicados en forma certera a las pacientes. Decirle que este tamizaje puede reducir la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres, pero también existen riesgos asociados, sobre todo, como ya he mencionado, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. ¿Qué dice la evidencia? Hay innumerables estudios y la verdad es que yo ya les mostré algunos, 10 por lo menos, los primeros 8 que que les mostré en las diapositivas anteriores, en que demuestran una disminución en la mayoría de ellos de la reducción de la mortalidad por cáncer de mama, pero es importante hacer tamizajes de buena calidad y se ha visto que el rendimiento del tamizaje aumenta cuando el seguimiento ocurre entre los 6 y los 13 años. Y la mayor reducción de la mortalidad en los estudios de tamizaje ocurren cuando el intervalo entre una mamografía y otra se disminuye y cuando nosotros ampliamos el rango etario, a pesar de que las mujeres mayores a 75 años todavía no existen datos claros de que exista una real importancia del tamizaje. No los quiero invadir un poco con muchas tablas ni nada, pero aquí en general uno ve también una serie de estudios, la revisión del Cochrane y una serie de estudios que se han reanalizado y que por supuesto han demostrado esta reducción de la mortalidad, pero también empezaron a hacer énfasis en los daños que estos tamizajes que podrían producir acerca de los sobrediagnósticos. Y también de la metodología un poco utilizada en estos distintos estudios que son randomizados, aplicando solo mamografía, examen clínico e incluso el autoexamen de mama. La Sociedad Americana y la Instituto Nacional del Cáncer dicen que el autoexamen de mama, y por supuesto, obviamente han confirmado que el examen clínico del cáncer de las pacientes, el examen clínico realizado por personal entrenado no ha logrado disminuir, pero sí es enfático en decir que la mamografía, por supuesto, es la herramienta fundamental. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el tamizaje es muy beneficioso, más beneficioso aumentando la edad, o sea, alcanza disminuciones importantes de la mortalidad entre los 50 y los 69 años y existe un menor o un discreto menor riesgo en las pacientes entre el grupo etario entre los 40 y los 49 años. También se ha discutido hasta cuándo aplicar el tamizaje y la verdad es que se ha visto sobre todo en los países desarrollados como Estados Unidos y en algunos países de Europa, que en las mayores de 75 y llegando incluso hasta los 84 años, en la aplicación del tamizaje todavía es beneficioso. Y va a depender de la edad promedio de la población de los distintos países y también la expectativa que cada uno de los países tenga. En el caso de nosotros, antes se decía que el límite de la mamografía era los 70 años, pero en la actualidad uno ha prolongado el tomar mamografías de diagnóstico a pacientes en las cuales por lo menos tienen una expectativa de vida más de 5 años en el momento del control. Es posible y quizás es ventajoso que cuando nosotros hablamos de screening, tratemos de hacer un tamizaje mamográfico en forma más personalizada. Y quizás una forma de hacer este tamizaje de forma más personalizada y que nos ofrezca aún más beneficios del que está publicado en la literatura internacional, sería dividir y no englobar a todas las mujeres en una misma categoría, y dividirlas en las que, obviamente, en el Consenso Nacional del Cáncer de Mama se explicaron. Existen 4 categorías. La categoría 1, que es el riesgo similar a la población general que tiene una paciente de desarrollar cáncer de mama y que va aumentando a medida que aumenta la edad. La categoría 2 es aquellas mujeres que tienen un riesgo de 2 o 3 veces más riesgo de hacer cáncer de mama y que está fundamentado principalmente en la edad, porque sabemos que la edad es un factor no modificable y que a medida que aumenta de edad, la mujer aumenta su riesgo de cáncer de mama, pero también aquellas que tienen los factores de riesgo que son considerados menores, dentro de los cuales, por supuesto, el tiempo de exposición a estrógeno, el inicio de la menarquia, la menopausia tardía, el consumo exagerado de alcohol, de tabaco, etc. Hay una categoría 3, por supuesto, que es la que todos los que nos dedicamos a la patología mamaria nos ofrece el mayor desafío, que es las pacientes de alto riesgo de cáncer de mama, en las cuales están involucradas 3 tipos de pacientes principalmente: aquellas que tienen un antecedente personal de cáncer de mama, aquellas que tienen 2 o más familiares de primer grado con cáncer de mama antes de los 50 años, y esta categoría 3
aumenta el riesgo de 3 a 10 veces digamos, desarrollar un cáncer de mama a lo largo de la vida. Y la categoría 4, que también es importante, pero es el altísimo riesgo que nosotros consideramos y que involucra a las pacientes que han recibido radioterapia torácica antes de los 30 años y que también aquellas pacientes que tienen test genéticos positivos como el BRCA1 y el BRCA2. Al personalizar el tamizaje o la toma de mamografías, podemos decir que en general en las categorías 1 y 2, o sea, en las categorías que tienen un riesgo de la población general y aquellas que tienen factores de riesgo, nosotros podemos decir o recomendar que a lo mejor sea importante hacer un autoexamen mamario mensual, un examen clínico al año, pero por supuesto, ojalá realizar mamografías anuales a partir, en general, como dice la literatura, a partir de los 40 años. Pero ya les he mencionado que este es el grupo etario que más conflicto representa. Pero los últimos trabajos han determinado que el tamizaje realizado entre los 40 y los 50 años, un trabajo bastante interesante que salió en noviembre del año pasado, demostró que aplicando el tamizaje en este tipo de pacientes, se disminuye, en este grupo etario, disminuye el riesgo de cáncer de mama alrededor de un 20%. ¿Y hasta qué edad? Ya lo habíamos conversado, 70 años en promedio, pero si nosotros vemos que la paciente tiene una expectativa de vida más allá de 5 o 10 años, uno debe seguir tomando esta mamografía. La categoría 3, que es el alto riesgo, y en el cual, por supuesto, todos los que nos dedicamos al cáncer de mama, es nuestro principal, digamos, preocupación. El autoexamen, por supuesto, de mama es muy controversial y no respaldado por casi ninguna sociedad, pero sí es importante enseñarlo. Es importante, igual que el examen clínico semestral que debería realizarse en estas pacientes. No hay que dejar de enseñar que el autoexamen de mama aplicado por la paciente es importante y el examen nuestro también. Quizás no va a disminuir la mortalidad, pero nos acerca a nuestras pacientes y por supuesto nos permite también incentivar a la toma de la mamografía, que debería ser anual. Y esta mamografía se adelantaría 10 años a partir del caso guía. En este caso, por ejemplo, si una mujer tiene a su madre que hizo un cáncer de mama a los 45, adelantar los 10 años y partir el screening o digamos el tamizaje con mamografía 10 años antes, en este caso sería a los 35, con un tope de los 30 años. La categoría 4 es una categoría muy especial, como ya les dije, en el cual, por supuesto, están aquellas mujeres que han recibido radiación de la pared torácica antes de los 30 años y aquellas pacientes que tienen test genéticos positivos. Y en esto se ha visto que la mamografía también cumple un rol fundamental y que, por supuesto, no va en desmedro de que esas pacientes deban ser solamente controladas con resonancia magnética. Se ha visto que deben intercalarse ambos exámenes. La resonancia, que tiene una mejor especificidad y sensibilidad que la mamografía, debe hacerse un año y el otro año también la mamografía, y así intercalarlo y así poder mejorar el diagnóstico y, por supuesto, el pronóstico de nuestras pacientes. En los tiempos de pandemia, la verdad es que la pandemia lamentablemente ha provocado un estancamiento mundial acerca, sobre todo, de nuestras pacientes crónicas y algunas pacientes graves. Y dentro de las pacientes crónicas, por supuesto, incluimos a nuestras pacientes con cáncer de mama. Hay un colapso del sistema de salud, ha habido dificultad de las consultas, ya sea por diferente movilidad, a la aplicación de distintas cuarentenas que impiden a nuestras pacientes acceder a los servicios de salud. Y también el temor a los contagios, no solamente de los pacientes, sino también eventualmente de nosotros como profesionales, de que nuestras pacientes más lábiles no se contagien con el COVID-19. Por lo tanto, uno de los principales pacientes afectados son nuestros enfermos oncológicos, que lamentablemente han tenido que diferir sus atenciones, ser suspendidas sus atenciones, ser postergados sus tratamientos y sus diagnósticos. Por lo tanto, ha significado un retroceso importante. Esperamos que obviamente una vez recuperados o por lo menos estabilizados de esta pandemia que nos afecta, podamos volver a lo que teníamos un poco antes y poder aplicar, como les decía, ojalá un programa de tamizaje en las pacientes con cáncer de mama, realizándole mamografías con una cierta frecuencia. La Sociedad de Mastología ha enunciado una serie
de recomendaciones acerca de la pandemia y cómo podemos controlar a nuestras pacientes. No quise alargarme mucho en esto, pero son muy claras, por supuesto. Uno no debería en estos tiempos de pandemia realizar tamizaje con mamografía ni controles de imágenes en pacientes que del momento están asintomáticos. Diferir una mamografía anual a 2 años no es algo que eventualmente vaya a afectar demasiado a la salud de la paciente comparado con lo que puedan infectarse con COVID-19. Que las imágenes y las biopsias sean exclusivamente en pacientes con alta sospecha de cáncer de mama. Y uno podría considerar qué pacientes pudiesen ser de alta sospecha, aquellas mamografías que son VIRAT 4B, 4C o los VIRAT 5, y tratar de diferir el control y el diagnóstico de aquellos pacientes que tienen VIRAT ya sea 2, 3 o 4A. Y si vamos a realizar una biopsia, marquemos con clip en el mismo momento de la biopsia que va a mejorar, por supuesto, los tratamientos a continuación, ya sea para aplicar una radioterapia o para aplicar una quimioterapia neoadyuvante y, por supuesto, mejorar los tiempos en los cuales nosotros podemos tratar a la paciente. Es cierto, y está claro que la mamografía ha salvado pacientes, reduce la mortalidad en alrededor de un 20% y en grupos etarios mayores sobre 50 años esta bondad aumenta incluso entre 25 y 30% según algunos estudios, pero en los tiempos de pandemia quizás sea importante evitar seguir en forma tan al pie de la letra el control mamográfico de nuestros pacientes. Les doy las gracias desde Valdivia y bueno, cuando pase la pandemia, ojalá puedan visitar nuestra linda ciudad.